Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a estos espacios en Martín Noticias. Soy Mario Pentón, periodista cubano. Me acompaña Emilio Morales de Cuba Siglo XXI. Y hoy tenemos un tema, bueno, que ha generado titulares acá en el sur de la Florida. Cómo Cuba engañó a Estados Unidos para obtener millones de dólares de Miami para sus Fuerzas Armadas. Emilio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por la invitación. Emilio, hoy se ha publicado en el Miami Herald, en el Nuevo Herald, este artículo de mi colega Nora Gámez Torres, que detalla documentos secretos, documentos internos de CIMEX que han sido revisados por el Herald y donde se demuestra que Orbit SA, una organización que se creó para canalizar las remesas después de que la administración Trump en su primer mandato sancionara a los militares cubanos, pues esa organización, esa entidad es una entidad que hace parte de este conglomerado militar. Es decir, es lo mismo que antes era FinCimex y a la cual el gobierno del presidente Trump había sancionado por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo cubano y también del pueblo venezolano. ¿Qué te parece el reportaje? Yo sé que has cubierto esto como nadie y has seguido las remesas como nadie. Y de hecho, habíamos hablado de Orbit y de la tapadera esta del gobierno cubano hace tiempo. Bueno, en realidad esto no es nada nuevo, ¿no? Lo que sale en el Herald hoy, lo único nuevo que yo veo son los documentos a los cuales ellos hacen referencia, que parece son notas de algún reporte, algún informe que le hace Orbit a SA a los altos ejecutivos de GAESA, dándole partes mensuales de lo que llega, por diferentes vías, incluida Orbit y FICIMEX, etcétera. Y la queja de este coronel, director de CIMEX, refiriéndose a Cuba con que está reportando muy pocas transacciones. Cosa de que puede hablar después sobre este asunto, ¿no? Que es muy interesante. Pero Ujú. yo estaba diciendo de que esto es algo conocido, esto no es nada nuevo. Orbis S.A. fue creada precisamente por el apretón de cuello que les dio la administración Trump a sancionar a FinCimex y a CIMEX y a ICE S.A., American International Service, una empresa cubana en Panamá, que su dueño real es CIMEX, y que fueron sancionadas por el tema de que ellos, los militares no, GAESA, que es la que se apropia de las remesas que llegan a Cuba desde el exterior. Porque hay que salvar una diferencia aquí. GAESA aparentemente forma parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, pero GAESA ni siquiera responde a ellos mismos. GAESA es un conglomerado eh, eh, formado por una oligarquía mafiosa que es la familia Castro y algunos generales y otros oligarcas cercanos a ella. Entonces, y hay que recordar aquí que esta denuncia nosotros la venimos haciendo desde el año 2020 a raíz de las propias sanciones que hizo la administración Trump, que implementó la administración Trump para descarrilar esta estructura y obligarlos a ellos a poner una empresa civil a cargo de este negocio aquí en los Estados Unidos. Este video es de esa época y hay que recordar que el video que tengo aquí de fondo es de esa época. Fue una conferencia de prensa, yo lo recuerdo perfectamente, pues me tocó cubrirlo, que diste tú y dio también Juan Antonio Blanco, donde explicaban esta estructura mafiosa para quedarse con el dinero del exilio cubano Pues el Junior se quedaba con 10 con 10. dólares, Okay. con 10 dólares. Y el resto iba a parar a manos de GAESA, que después eran entregados a la población en el CUC, una moneda que no sirve en ninguna parte del mundo, solo en las tiendas que son de ellos mismos, de GAESA, a las cuales los cubanos tenían que acudir para adquirir productos a un precio mínimo, por lo menos mínimo, de un 240% por encima del valor a que ellos compraban esa mercancía en el mercado internacional. Mínimo. Dicho, Porque hay dicho, productos que tienen casi un 500% de impuestos que le ponen. Dicho sea de paso que el CUC desapareció y luego vino el Sí, la MLC, otro MLC, invento que más. le cambiaron el collar al caballo, fue lo que hicieron. Entonces, bueno, eso fue en el año 2020.
Después, en el 2021, volvimos a hacer otra denuncia con más elementos en otra conferencia de prensa. Aquí Ya en el también. 2023 sacamos un dossier a través de Cuba Siglo XXI, donde explicamos ya con más detalles una información inédita que había salido a la luz a raíz de uno de los pleitos que había de la corporación ExxonMobil contra la corporación Siemens, donde hay una declaración jurada expuesta aquí en la Corte de Nueva York, una declaración jurada de la directora legal de Siemens, confirmando de que Simex S.A. Cuba y FinCimex son propiedad exclusiva y mayoritaria de Simex Panamá, y donde se describe y se entiende que todo ese dinero que ganan esas empresas en Cuba va a parar a los dueños de esas empresas en Panamá. Así que era toda la estructura del canal financiero a dónde iba a parar ese dinero que le roban a los cubanos. Posteriormente, sacamos otro dossier explicando qué cosa era Orbit S.A. a raíz de una denuncia que hizo una organización de investigadores independientes llamada Inventario, que sacó unas fotos y una descripción detallada de cómo Orbit S.A. se ubicaba físicamente al lado de FinCimex S.A. en Miramar. Entonces, en ese dossier explicábamos detalladamente cómo Orbit S.A. usaba las estructuras tecnológicas y toda la parte contractual de FinCimex para ellos poder operar. En realidad, Orbit S.A. no era más que FinCimex S.A. disfrazada. Y esa denuncia la hicimos hace más de 2 años, cuando fue creada Orbit S.A. Y probablemente la gente se recuerda de cuando se activó Orbit S.A., que rápidamente Bacuba, Cubamax y Western Union fueron las primeras en firmar contrato con esta entidad que en realidad es un camuflaje, son ellos mismos. Entonces, a raíz de ese entonces, en varias reuniones con el Departamento de Estado, se le explicó detalladamente en qué consistía esta estructura, cómo operaba, etcétera, etcétera. Entonces me llama la atención el titular del Herald que dice que cómo el gobierno cubano engañó a Estados Unidos. En realidad yo no creo que haya engañado a nadie. Estados Unidos sabía perfectamente lo que era Orbit S.A. Lo que pasa es que había una agenda política que cumplir que estaba predefinida desde la campaña por la presidencia que ganó finalmente Biden, y que era un deshielo 2.0, que fue abortado tajantemente a raíz de las protestas que no eran esperadas del 11 de julio del 2021. Cuando eso sucede, toda esa alfombra roja que estaba preparada se tuvo que cortar, se tuvo que eliminar. Tuvieron que pasar unos cuantos meses para que bajara el calor de la indignación de la gente y de ellos mismos de no dar un paso en falso cuando no era posible hacer un acercamiento con Cuba en esos momentos. Y entonces, tímidamente, hicieron este desliz de aceptar a Orbit S.A. como una institución reconocida que no era de los militares, cuando en la práctica ellos perfectamente sabían que eran de los militares. Entonces, los estrategas de ese entonces en el Departamento de Estado, al final hicieron lo que iban a hacer, pero ya el resultado es bien pobre. Entonces, tengo que decir que hemos pedido comentarios al Departamento de Estado, estamos en espera de esos comentarios, y también hemos pedido comentarios a Bacuba, que se menciona aquí en este reportaje, y a Cubamax también, que son algunas de las empresas que hacen negocios con Orbit S.A. Pero un detalle interesante del artículo del Herald es que uno de los elementos que ellos muestran como prueba para mostrar de que Orbit S.A. es manejada por los militares es esta queja del coronel Héctor Oroza Basutil, director de Simex, presidente de Simex, y a su vez presidente de Simex Panamá y presidente de FinCimex en Panamá y de ICE en Panamá, etcétera, etcétera. Todos esos documentos los hemos enseñado en las conferencias de prensa que hemos mencionado.
Esta queja demuestra el desespero tan grande que tienen porque no están llegando transacciones a Cuba. Uh-huh. En realidad, lo que está pasando es que la gente prefiere enviar el dinero con mulas antes de usar Western Union, antes de usar Bacuba y antes de usar Cuba Max o cualquier otra agencia de envío de dinero. La Que dicho sea mayoría de paso, sí. sí, que dicho sea de paso, era parte de la estrategia de la administración anterior, de la administración Trump, Sí, sí, de era retomar quitarle, ese de, canal de quitarle, de quitarle de las manos a los militares el flujo de remesas y entregarlo a vías informales. Yo recuerdo perfectamente porque me tocó cubrirlo. Sí, pero en la práctica Orbit DCA era volver a crear la tubería de dinero para ellos. Pero la gente, como tú sabes, ha preferido usar las vías informales por una sencilla razón. El dólar está a $1 360 pesos, 340 pesos. Llegó a estar casi a 400 hace unos meses. Entonces, es muy fácil cambiar ese dinero, rinde más a la gente, cambiarlo físicamente en la calle, que esperar a que llegue por otra transacción por Western Union o que al final también en las manos de FinCime y que lo que le dan a cambio es un dólar digital, una MLC que solo puede ser usada en las tiendas de gas. Entonces la gente, realmente el pueblo de Cuba se ha rebelado y lo que ha hecho es una rebelión financiera y ha tomado el control de los dólares en sus manos porque realmente esta gente se los roban, todos se los roban. Ahora, y parte del análisis del Herald va en ese sentido, y mencionan al congresista Mario Díaz Valar, que ha dicho que va a trabajar con la próxima administración en cortar estos flujos financieros. ¿Qué puede pasar con la administración que viene, con el presidente Donald Trump y la administración que sabemos va a estar Marco Rubio? Va a haber muchos que saben muy bien acerca de la política hacia Cuba y la política cubana y del control de los militares sobre la economía. Bueno, obviamente, esta empresa le queda poco, va a estar rápidamente en la lista que tiene que estar, ¿no? En la lista negra de las prohibiciones de hacer transacciones con empresas norteamericanas. Y vendrán otros apretones que se lo van a sentir. Ya hay uno que salió hace poco, que es una ley que castiga el tema del robo de las marcas que fueron expropiadas y no fueron indemnizadas al principio de la revolución. Sí, la ley castiga el uso de esas marcas para venderlas en los Estados Unidos. Entonces eso le va a hacer daño a ellos. Y van a venir otras leyes para apretar y para ponerlas a ellos donde tienen que estar. Tienen que irse. Tienen que irse. Muchísimas gracias, Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI, por este análisis. Y por supuesto vamos a estar bien pendientes de la política hacia Cuba, de los cambios que vienen en la política hacia Cuba y también de todos estos movimientos. Gracias, Emilio. Gracias.